Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, bendiciones para todos en este nuevo día que Dios nos regala desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Una cita de amor, todos los días la tenemos en su fidelidad porque Él es bueno y siempre nos levanta, siempre madrugamos a buscar a Dios y su palabra. Así que aquí estamos gozosos a la expectativa de nuevo día, otro día más para ayunar, para estar con Él, para oírlo, para escuchar su voz y también para hacer su voluntad. Así que bienvenidos a todos. Este momento es muy especial, hágalo especial porque usted está con aquel que lo hace todo por usted, que lo dio todo por usted, que hace todo para que usted sea una persona feliz. Y la verdad es que la verdadera felicidad está en el Señor. Así que haga este tiempo muy especial con Él y vamos a entregarlo, vamos a entregarle a Él todo nuestro ser, nuestro corazón. Estamos ya como en la mitad del ayuno, estamos en estos días gloriosos, escuchando las instrucciones de Él para ayunar, la guía de su Santo Espíritu y de verdad que es algo bien agradable. Vamos a entregarle este tiempo al Espíritu Santo, vamos a decirle: Espíritu Santo, aquí estamos esta mañana contigo en este momento, papá, porque te necesitamos a ti. Te pido, Espíritu Santo, en este instante que llenes nuestros corazones de tu presencia, que nos permitas disfrutar tu palabra, o escucharla, ponerla por obra y que entendamos cada día hay un propósito por el cual ayunamos. Y esos propósitos nos los vas haciendo tú a través de tu palabra. Gracias, papá, porque no estamos caminando como dándole al aire, sino que estamos con gracias porque en todo tú tienes la victoria. Gracias, papá, porque no podemos vivir una vida sin la guía ni la dirección tuya. Por eso hoy te digo, te necesito, Señor, te necesito. Y me permito, Señor, entregar todo mi ser en este instante, presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Te presento todo mi ser, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que la guía tuya sea en nosotros de verdad en este día, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a seguir con nuestro día de ayuno y vamos a hablar de la experiencia personal que usted tiene con el Señor cada día. Y usted va a ser muy especial en este día. ¿Por qué? Porque usted acuerde que entra al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Y ya en el lugar santísimo, usted va a analizar cómo está su corazón con respecto al arrepentimiento y a la confesión de pecado. ¿Cómo está su corazón en este ayuno? ¿Es una persona que se le dificulta confesar sus pecados? ¿O es una persona que se arrepiente fácilmente cuando ha cometido algún pecado? ¿Es una persona que ha tenido esa experiencia personal siempre, que falla, que todos fallamos, todos pecamos? Ninguno está exento de pecar, pero lo importante es no quedarse con ese pecado como le pasó a David. Entonces David es nuestro ejemplo y el Señor nos lo permite hoy estudiar para que usted lo ponga allí en su libreta de apuntes con el Salmo 51. Y el Salmo 51, David compuso este salmo desde que tuvo relaciones sexuales con Betsabé y el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio. Entonces, el Salmo 51 es de perdón ante Dios. Y dice: Dios mío, tú eres todo bondad. Ten compasión de mí, tú eres muy compasivo. No tomes en cuenta mis pecados, quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti, solo a ti, te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador.
Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad, ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser, no me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Dame ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y cantaré tus alabanzas. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres. Eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Trata con bondad a Jerusalén, vuelve a levantar las murallas. Entonces recibirás con gusto la ofrenda que mereces. En tu altar se presentarán toros en tu honor. Bueno, aquí vemos un salmo que siempre lo tendremos que recordar en momentos de nuestras debilidades, de nuestros pecados. Y en este ayuno, usted tiene que anotar qué cosas se le ha dificultado renunciar, qué cosas usted ha guardado y guardado y todavía batalla con ellas. Aproveche para arrepentirse genuinamente y para volver a ese Dios como lo hizo David. Cuando David, después que se llegó a Betsabé, tuvo que venir Natán, un profeta. Por supuesto, ¿sí? Esta es una gran mancha de David. Él quedó manchado para siempre. Pero no es que vamos hoy a entrar en detalles y como a escudriñar todas esas cosas de él. No. Lo que sí es necesario recordar es que él quebrantó 2 de los 10 mandamientos. El séptimo mandamiento que dice, no cometerás adulterio, y lo hizo con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Y luego quebrantó el sexto mandamiento que dice, no matarás. Lo quebrantó indirectamente porque él fue quien hizo poner a Urías, el esposo de Betsabé, al frente de la batalla para que fuera muerto. Entonces esta fue una acción muy cobarde de parte de David, porque Urías era uno de sus soldados valientes, más fieles que tenía, y de otra manera él no hubiera cumplido esa orden de David de colocarse al frente de la batalla. Luego de este terrible incidente, David no hizo ni dijo nada. Ambos incidentes eran considerados normales y habituales en Egipto, en Babilonia, en Edom, en Moab. Lo que David había hecho era una práctica común y más o menos aceptada. Por ello, al compararse con los demás, pues no parecía tan malo. Como cuando uno dice, todos lo hacen, yo también lo hago. Pero para Dios fue un pecado gravísimo, gravísimo. Entonces ahí podemos sacar la conclusión de por qué él se quedó tanto tiempo callado, sin confesar. Entonces a primera vista pareció como si David se hubiera salido con la suya, pero conviene aclarar algo y es que David era un siervo de Dios y no podía evitar las consecuencias que esto le iba a traer. La realidad fue que durante el periodo de tiempo en que él permaneció en silencio, fue un hombre atormentado, un hombre enfermo, un hombre que no tuvo paz en su corazón. En el Salmo 32:3, él dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces imagínense, si nosotros hubiéramos estado en aquellos días y cuando él permaneció silencioso, le habíamos visto, si hubiéramos estado en esa corte real de él, le habíamos visto avejentado, porque envejecieron mis huesos, dice, mis huesos en mi gemir todo el día. Y ahí mismo en el Salmo 32, versículo 4, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Estas palabras describen sentimientos durante ese periodo que él vivió cuando cometió
este atroz acto. Entonces así fue como Dios le envió a Natán y le dijo que necesitaba una audiencia urgente para hablar con él. No se imaginaba David lo que Natán le iba a plantear. Y ahí en 2 de Samuel 12, del 1 al 6, le dice una parábola. Le dice una parábola a Natán. Le dice, había en una ciudad un hombre rico que tenía a cambio una manada de ovejas. En realidad tenía miles de ellas. En cambio, el pobre tenía solo un pequeño cordero que había comprado y criado y que comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Y entonces llegó a la casa del rico un visitante. Como el dueño no quiso matar a ninguna de sus ovejas, tomó la única ovejita del hombre pobre y la mató para prepararla como comida a su visitante. Ahora David se enfureció en gran manera y dijo que el que había hecho tal cosa merecía la muerte, tendría que pagar 4 veces el valor de la oveja. Él estaba ciego, sordo ante lo que él mismo había hecho. Y entonces llegamos a uno de los momentos más dramáticos de la Biblia, que nos revela que Natán tiene que haber sido uno de los hombres más valientes de la Biblia. ¿Por qué? Porque él te señaló con su propio dedo a David y le dijo, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Y habiendo dicho esto, pues habían opciones que David debía elegir, que podía elegir en un caso como este. La primera era que él podía negar la acusación. Esa podría ser una alternativa. Negar lo que Natán estaba diciendo. O podía haber hecho otra cosa, señalar a Natán con su cetro sin pronunciar ni una sola palabra, y sus soldados lo habrían sacado de ese lugar y lo habían ejecutado, ¿sí? Como así se hacía en esos tiempos. No había necesitado decir nada ni dar explicaciones a nadie. Y la tercera alternativa por la que David podría haber optado era de admitir la acusación. Y eso fue lo que efectivamente hizo. Él confesó su pecado. Entonces mire ese corazón de David. Por eso Dios le llamó a David el corazón conforme al de Dios. Porque él había podido utilizar su poder, todo lo que él tenía para desaparecer a Natán. O también negar y mandarlo no matarlo, mandarlo a la cárcel también, meterlo preso. Pero él decidió confesar y eso fue lo que hizo. Entonces, ¿por qué? Él no era un hombre cualquiera. En ese tiempo él era el rey, ¿sí? Era el rey. Y el rey no podía cometer ningún error y estaba por encima de todo reproche. Nadie podía señalar con el dedo al rey. Pero Natán sí lo hizo. Natán se atrevió a acusarle, ¿sí? Pero lo más interesante es que David confesó cuando él le dijo, tú eres ese hombre. Entonces, continuando con este encuentro, escuchemos el mensaje que Natán le comunicó de parte de Dios en 2 de Samuel 12, versículos del 10 al 14. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, el heteo, para que fuera tu mujer. Así ha dicho el Señor, yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Pero yo haré todo esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Natán dijo a David, también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces estos son los antecedentes del Salmo 51, porque después de este incidente David se retiró y ya en privado, en sus habitaciones, hizo la confesión y entonces hizo este salmo como quedó registrado. ¿Eh? Y estos pues entonces son esos antecedentes porque él se retiró. Y todos los grandes siervos de Dios han confesado su pecado ante Dios, todos los grandes siervos de Dios. Este salmo es tan importante porque quedó esa confesión por escrito.
Entonces este salmo se puede dividir en tres partes. Una, el clamor de la conciencia y la convicción del pecado. Anote, ¿sí? El clamor de la conciencia y la convicción del pecado, de los versículos del 1 al 3. Segundo, el clamor de la confesión del pecado y pedido de clemencia o compasión a Dios, en los versículos del 4 al 8. Y tercero, el clamor por limpieza y comunión, en los versículos del 9 al 19. Qué bello, ¿verdad? Qué bello poder entender. Apunte esto, porque todos de una manera u otra ofendemos a Dios, pero no nos podemos quedar como si no pasara nada. Entonces ese clamor de la conciencia y la convicción de pecado es cuando Él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Resulta que el pecado es un asunto muy complejo. En estas palabras de David, usó él estas palabras para describir el pecado. Por cierto, Dios usó muchas más que estas palabras para describir el pecado. El pecado es complejo, pero también Dios tiene una bondad grande, grande para cada uno de nosotros cuando nos arrepentimos, y entonces es como simple esa parte de Dios. David llamó a sus pecados rebeliones o transgresiones. Importante esto, que usted lo tenga en cuenta. Transgredir es sobrepasar los límites establecidos por Dios. Dios ha colocado ciertos límites a nuestra vida y tiene leyes físicas, morales y espirituales. Óigalo bien, morales y espirituales. Y cualquiera que intente sobrepasar dichos límites tendrá que sufrir las consecuencias. Entonces, a esto es lo que se le llama transgresión, transgredir la ley. Y David entendió lo que había hecho. También llamó a su pecado iniquidad o maldad, ¿sí? Y es que él trataba esto como algo completamente malo cuando él lo entendió. Entonces no se disculpó, no es de disculpar el pecado, no es de ofrecer alguna clase de disculpa que no tiene sentido, porque no se puede consentir ni tolerar el pecado, porque eso es maldad. ¿Ve? Por eso nunca alcanzaremos el nivel de la norma de Dios. Todos somos pecadores porque no llegamos al nivel que Dios requiere. Romanos 3:23 dice que todos han pecado y están destituidos o privados de la gloria. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando pecamos. La palabra maldad, que fue usada aquí por David, significa lo que está realmente mal. Él no le dio vuelta a nada, sino que él reconoció: esto está mal. No se trata de tolerar toda clase de inmoralidad. Debemos tener claro que aunque hayan áreas cuestionables en las que la Biblia permanece en silencio, esta deja bien claro lo que está bien y lo que está mal. Dios es inequívocamente seguro en estos asuntos. Él no juega con el gris, ni con el blanco, ni con el negro. Él es de una sola pieza. Entonces, la maldad es aquello que está verdaderamente mal. Y David usó esta palabra para hablar de que él había obrado mal y lo admitió. Contra ti he pecado. Entonces, no se puede limitar este salmo a una época concreta del plan de Dios en la historia, porque nos describe la experiencia del ser humano como miembro de la familia humana en cualquier periodo de la historia, desde que Adán y Eva salieron del jardín del Edén hasta que comience la eternidad aquí en la tierra. O sea, es para toda ocasión, porque nosotros no podemos limitar. No es que eso fue en el Antiguo Testamento, eso ya no pasa. Eso sigue pasando todos los días, en todo momento. Por eso este ayuno usted lo tiene que acordar, cómo lo quiere hacer, cómo quiere usted terminar este día de ayuno, recordando, ¿cierto?, que esa experiencia de David consistió en que sintió una profunda convicción de pecado, y lo mismo tiene que tener usted.
convicción de pecado. Ustedes y yo no podemos penetrar en todo error de culpa de David, porque el pecado para él resultó repugnante, ¿sí? Lo detestó, se odió a sí mismo por haberlo cometido. Si usted lee despacio ese salmo, vuélvalo a leer en el día de hoy. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que sentir hacia el pecado. Repugnancia, fastidio, se sintió sucio, se sintió impuro. Le dice, cierto, lávame más y más de mi maldad. Su conciencia se sintió indignada. Importantísimo que nosotros la conciencia, que es esa voz interna, nos haga decir, Señor, hasta aquí, por favor. Su alma se llenó de angustia. Su conciencia le estaba señalando con el dedo acusador. Era como un clamor de su conciencia en su interior diciéndole que había actuado con maldad. Entonces, la conciencia no es una buena guía, podría decir alguien, pero en cierta manera es cierto, pero reconozcamos que la conciencia tiene una función y su función consiste en decirnos lo que está bien y lo que está mal. Ese no es el propósito de la conciencia en sí. Su propósito y su función después de haber hecho algo es más bien decirnos que nosotros hemos actuado bien o actuado mal, ¿sí? En Primera de Corintios, Pablo utilizó algo así en una ocasión, cuando estando de visita en una parte, le servían algo para comer y se le podía presentar la duda si se trataba de comer algo o no. En el capítulo 10 de Segunda de Corintios 25 y 26 dice, todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y en cuanto hay en ella. Y después continuó diciendo en el 29, me refiero a la conciencia del otro, no la tuya. Entonces Pablo estaba diciendo que a Dios concernía, lo que concernía no había ninguna diferencia si la persona comía carne o no. Pero si esa persona iba a casa de alguien que le servía carne, la persona invitada no tenía que preguntarle dónde la había comprado. Ahora sí el invitado sabía que la habían comprado en el templo pagano, entonces la conciencia le diría que estaba mal comerla, ¿sí? ¿A causa de qué? De esa mala influencia. Pero si el invitado desconocía de dónde venía la carne y si el dueño de la casa no se lo decía, entonces no estaba mal comerla. Es que la conciencia no nos dice lo que está bien o mal, sino que nos dice a la persona si está bueno o malo comerla, ¿sí? Entonces hay personas que tienen la conciencia sensibilizada con respecto a una cosa y otros tienen sensible otras cosas. Pero es peligroso que alguien viole su propia conciencia, es peligroso. No, la conciencia te está diciendo, no lo hagas, no es por aquí, y tú sigues. Entonces la conciencia de David le estaba hablando y el clamor de su conciencia era una convicción de que había pecado, de que había hecho lo malo, ¿sí? Porque yo reconozco mis rebeliones, dice ahí en el versículo 3, y mi pecado está siempre delante. Entonces aquí vemos al rey reconociendo que había actuado con maldad. Por eso se vuelve de esa manera. Entonces ese clamor de confesión y clemencia es para la compasión de Dios. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta es otra versión de la Reina Valera. Pero en la que yo leí al comienzo es una versión diferente, pero todos nos hacen entender lo mismo. Entonces, David había sido criticado por haber hecho esta aclaración, ¿sí? Unos habían opinado que era un pecado contra Dios, ¿sí? Que no era un pecado contra Dios, sino contra Betsabé o contra su marido. Pero esto no había sido así. También fue un pecado contra Dios, contra la familia, porque él tenía una familia, contra los críticos de David, bueno, contra toda la nación entera, porque David era rey. O sea que cuando usted peca, usted quebranta los mandamientos de Dios, pero el pecado siempre se dirige contra Dios.
Betsabé y Urías no están ya. Ya no conocemos el destino de la familia de ellos. La sociedad de aquella época desapareció. La nación en realidad ya no está gobernada por línea real de David, pero aquel pecado aún permanece como una mancha en las sagradas escrituras, ¿sí? Contra el mismo Dios, por más de 3000 años los enemigos de Dios han estado señalando con su dedo acusador a la palabra de Dios e ironizando sobre el hecho de que la Biblia nos dice que David era un hombre que gozaba del agrado de Dios y en quien Dios se complacía. Por ello afirmamos que cuando alguien quebranta un mandamiento, está despreciando a Dios y todo pecado se dirige siempre contra Dios. ¿Ve? El pecado siempre es contra Dios. No interesa qué clase de pecado sea, siempre será contra Dios. Por eso él dice, contra ti solo he pecado. Y se cumplieron las consecuencias de ese pecado. Hasta el día de su muerte pagó por ese pecado. No solo murió aquel niño que le había profetizado Natán, sino que el hijo a quien él amaba y a quien había pensado para sucederle en el trono, también murió. Y cuando David oyó que a su hijo Absalón había sido muerto en la batalla, lloró amargamente diciendo, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío. Quizá David pensó en su hijo que no era salvo y por ello quería que continuara viviendo, pero David realmente pagó. Entonces ahí en el versículo 5 dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió. David, como cada uno de nosotros, llegó al mundo con una naturaleza pecaminosa. Todos nacemos con el pecado original. El apóstol Pablo reconoció esta realidad en Gálatas 6:1. ¿Sí? Y dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Y Pablo también dijo para sí mismo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Nada bueno habita. Entonces nosotros tenemos que reconocer que tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso hay que cada momento confesar. Confesar. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Hoy les pido que analicemos este salmo, que miremos, lo volvamos a leer, anoten su libreta, qué cosas todavía usted batalla y que no las ha confesado. ¿Necesita un Natán? Pues el Espíritu Santo hoy lo tenemos y es nuestro Natán. El Espíritu Santo nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Y Él está allí a la puerta, siempre diciéndonos, por aquí no vayas, por aquí no es, por aquí no es, y siempre nos está convenciendo. Solo que tiene que estar muy activo en nuestro corazón, tiene que ser nuestro amigo y nuestro. Así que entreguemos este tiempo, Señor, muchas gracias. Muchas gracias por este nuevo día de ayuno, papá. Permítenos entregarte nuestro corazón, bendito Dios. Mira qué cosas todavía batallan en nosotros, qué debilidades hay. Que nosotros reconozcamos que siempre contra ti pecamos y hacemos lo malo delante de tus ojos, Señor. Padre, dame ese corazón que tenía David, corazón sensible a ti, que aunque tuvo muchas oportunidades de negar, de ocultarse, de quitar la persona, como el profeta le estaba diciendo, Señor, él no lo hizo. Por eso, papá, yo te doy gracias, porque queremos ser esas personas sinceras, esas personas que te confiesen a ti los pecados y que cambien esa manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Ayúdame a ser así, papá. Ayúdame a ser transparente contigo. Ayúdame a arrepentirme de corazón. Ayúdame a entender que todo tiene una consecuencia, Señor. Que si yo cometo los pecados sabiendo, Señor, que tú todo lo ves, todo lo sabes, Señor, las consecuencias siempre van a venir. Te pido que como te decía David, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Por favor, Señor, no dejes que mi corazón se endurezca, que tenga una conciencia que la guíe el Espíritu Santo. Espíritu Santo, mi conciencia que sea guiada por ti. Espíritu Santo, cumple tu función en mi vida.
Cúmplela de juicio, en donde tú me convences de juicio, de justicia y de pecado. Gracias por este ayuno. Que volvamos al principio, Señor. Arrepentimiento genuino, confesión de pecado. Te necesito, papá. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, nos vemos a las 6 de la tarde. Oración de intercesión. Vamos ya en la mitad de nuestros días de ayuno y esperamos testimonios. Cuenten testimonios para glorificar. Un abrazo.